Muy bien, esta es la agenda que tenemos para este día. Vamos a retroalimentar el laboratorio número 5 y hoy vamos a conocer cómo elaborar el estado de flujo de efectivo proyectado. Luego ustedes se quedarán con el laboratorio número 6 que corresponde a la clase de este día. Vamos a hacer la retroalimentación. Bien. El laboratorio 5 se les proporcionó la información del caso, el estado de situación financiera del año N de la empresa Constelación. Algunos de ustedes me continúan poniendo otro nombre de la empresa. También se adjuntó el cash flow. Adicionalmente se adjuntó el estado de costo de producción proyectado y el estado de costo de ventas proyectado, y se pide entonces elaborar el estado de resultados proyectado. Algunos de ustedes, por alguna razón, utilizaron otra información que no sé de dónde la sacaron, porque la información aquí estaba provista. ¿De dónde iban a traer la información para colocar, para registrar en el estado de situación, el estado de resultados, perdón, proyectado? Bien, me voy a trasladar de una sola vez a la hoja Excel. Voy a dejar de presentar esta pantalla y voy a localizar el estado de resultados. Por aquí está. Muy bien. Si no lo tenemos en pantalla, me avisan. Pero esperaría que tengamos por ahí el estado de resultados del ejercicio. Bien fácil, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen 10, pero otros no lo tienen. Y cometieron errores. De nuevo, fíjense, lo voy a repetir por N veces. Los estados financieros proyectados, de igual manera como los estados, o mejor dicho, los presupuestos económicos, no llevan centavos. Entonces, no lo hagan, no le pongan los centavos, y lo voy diciendo. Entonces, si ustedes hacen eso, les estoy quitando puntos. Ok. Entonces, es bien sencillo. Las ventas, 725,000, eso está en el cash flow, ¿verdad? El costo de ventas, eso es información que se obtiene del costo de ventas que yo les proporcioné. Entonces, a las ventas le quitamos el costo de venta, nos da la utilidad bruta. Luego le vamos a aumentar a la utilidad bruta otros ingresos para obtener el total de ingresos. Y para eso, pues quedamos en que nos íbamos a auxiliar de este registro y control de otros ingresos. Aquí tenemos intereses en acciones de vivienda. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a hacer inversiones. Y lo aclaré. Si la empresa se dedica a mantener inversiones, entonces ya no son otros ingresos. Pero en este caso, que la empresa se dedica a otros menesteres, entonces sí, son otros ingresos los que deberá de registrarse. Venta de desperdicios, otros ingresos. Venta de equipo usado, otros ingresos. Los intereses que se devengan por los vencimientos de los reportos también son otros ingresos. Y los intereses por los vencimientos de inversiones en certificados. También, eso suma 10,090, los ponemos acá. Luego, vamos y obtenemos entonces total de ingresos. A eso le vamos a quitar los gastos de operación que se integran por los gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Quedamos en que los gastos de administración deberá adicionársele la información adicional que se proporciona en el caso, como es la depreciación. Hemos hablado que es un escudo fiscal. La administración tributaria permite que se deduzca de los gastos para disminuir impuestos y que este valor vaya almacenándose, vaya acumulándose para
sustituir los equipos cuando ya los equipos se han deteriorado por el uso o por el tiempo. Se deduce acá en los gastos de administración. También la administración tributaria permite que la empresa haga modificaciones a las instalaciones o modifique y actualice su software o sus equipos y que ese valor que erogó pueda ir amortizándolo en el tiempo. Entonces también permite entonces que se deduzca de los gastos. Bien, entonces por eso se suman acá. Y mi recomendación es hacer un cuadro de registro y control. Las ventas, los gastos de venta se le deben sumar los otros gastos que están por separado, que son las comisiones sobre las ventas. Lo colocamos acá también. Aquí tenemos las ventas y las comisiones sobre ventas. Y también a los gastos financieros les dije que había que sumarle los intereses que hay que pagarle a la institución financiera porque nos prestó el dinero. Esos son otros gastos financieros adicionales. Por eso es que se debe también llevar a cabo un control. Algunos de ustedes o no pusieron atención en la clase o no vieron el video o no fueron a ver la presentación que está en el aula virtual, entonces me colocaron acá 5,000. Cuando hacen ese error, fíjense, está malo los gastos de operación, la utilidad y todo lo demás. Así que por esa razón deben tener especial cuidado en cada uno de los datos, revisarlo. Y ya no se diga revisar si me adjuntan el archivo correcto, ¿verdad? Bueno, deben revisarlo. Ok, entonces, ¿qué decíamos? El total de estos son los gastos de operación y se los restamos al total de ingresos. Eso nos da la utilidad de operación. Le vamos a quitar la reserva legal, que es el 7%. Pero quedamos en que debemos hacer una revisión. ¿Cuánto es el capital social? ¿De cuánto es la reserva legal que le corresponde? Es decir, la quinta parte del capital social es lo que debe constituir de reserva legal. Y tiene constituido 60. ¿Cuánto le falta? 10,000. Y el cálculo dice que vamos a constituir 5,819. No hay problema. Muy bien. Una vez yo haya hecho esta revisión, continúo. Me da la utilidad antes de impuesto y luego calculo el impuesto. En este caso es el 30% porque sus ingresos supera los 150,000. Entonces la respuesta es 54,117 y ya está. Voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a trasladar de nuevo a la presentación para que veamos el nuevo tema que tenemos para este día. Tenemos en pantalla la presentación. Si no me dicen, por favor. Vaya, gracias por ayudarme. Bien, vamos a ver el estado de flujo de efectivo. Y este es el contenido de la presentación. Vamos a ver el concepto, cuál es la importancia, cuáles son los componentes del estado de flujo de efectivo y qué son estos tres. Actividades de operación, de inversión y de financiamiento o financiación. También vamos a ver cuáles son los elementos que se necesitan para elaborar y luego vamos a conocer los pasos para estructurar el estado de flujo de efectivo. Este es un estado básico que muestra que el efectivo que es generado. ¿Por qué? Por las entradas de efectivo y por las salidas. Y se clasifican en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Cuál es la importancia de este estado financiero? Bueno, por un lado, es un estado financiero básico y debe ser elaborado por todas las empresas, porque hay que sacarle provecho a los beneficios que provee ese estado financiero básico. Y la importancia estriba en que muestra
¿A quiénes? A los propietarios, a los accionistas de la empresa, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Proporciona entonces un análisis retrospectivo, es decir, hacia atrás, de cómo se obtuvieron los fondos, de dónde vinieron y cuál es la aplicación o cuál es la utilización que se le dio a esos recursos. Cuando vemos cuál es la relación que tiene con el estado de situación financiera, es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, las actividades de operación están relacionadas con el activo corriente, está relacionado con el pasivo corriente. Y por eso está con este color, diferente de los otros. Las actividades de inversión normalmente se relacionan con el activo corriente, activo no corriente. Y las actividades de financiamiento se relacionan con el pasivo no corriente y con el patrimonio. ¿Por qué? Porque ahí registramos las fuentes de financiamiento. Uno puede ser que la empresa emita títulos de deuda y eso es pasivo no corriente. O que la empresa emita títulos de patrimonio, es decir, las acciones de la sociedad. Entonces son actividades de financiamiento. Y todo lo que está relacionado con las actividades de financiamiento, entonces, generalmente, fíjense, generalmente se relacionan con el pasivo no corriente y con el patrimonio. Importante es las aclaraciones que voy a ir haciendo, porque cuando estamos trabajando ya en el mundo real, hay que utilizar mucho el criterio profesional. Y el criterio profesional se junta por tres componentes: la experiencia, el conocimiento y las habilidades de cada una de las personas. ¿Qué quiere decir entonces? Que una persona es diferente de otra. ¿Por qué? Porque la experiencia puede ser que tenga más o menos conocimiento, o las habilidades son distintas para entender, para interpretar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede ser que opte por registrar en actividades de financiamiento partidas del pasivo corriente, y es válido, es válido. Las normas internacionales de información financiera permiten que se haga eso, pero dice que se debe dejar por escrito una política de cómo vamos a administrar nuestras fuentes de recursos, ¿verdad? Y entonces las entradas y salidas deben quedar registradas en actividades de financiamiento o en actividades de operación, entradas y salidas. Es decir, no vamos a registrar las entradas en actividades de operación y las salidas en actividades de financiamiento. No, deben ir siempre juntas. ¿Cuáles son entonces las actividades de operación? Todas aquellas que se refieren básicamente a las que están relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha del propósito social o la actividad principal de la empresa. Es decir, si la empresa se dedica a producir o a comercialización de los bienes o a la prestación de servicios. Es decir, si es a la comercialización, entonces ya sabemos, ¿verdad? Compras y ventas. Entonces a eso se dedica. Si es de producción, bueno, hay un proceso de producción en donde hay adquisición de materia prima y se necesitan los tres elementos del costo para estructurar un costo de producción, lo que no hay en una empresa comercial, porque ahí solamente es comprar y vender. Y obviamente todos aquellos gastos que están interrelacionados con la operación normal de la empresa. Y con la prestación de servicios de igual manera. Ahí tenemos que identificar cuáles son las actividades que se relacionan con las operaciones normales de la empresa. Pero a eso se refiere a actividades de operación. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ingresos por ventas, ingresos por cobros, porque vendimos al crédito, o también
cobros porque hicimos prestación de servicios, porque algunas empresas, además de que venden el producto, cobran por un servicio, por una asesoría o por instalación del equipo que se vendió, por ejemplo. También tenemos otros ejemplos. Vamos a dar entrada a más compañeros. Entonces, también tenemos el pago a proveedores, y esas ya son salidas, ¿verdad? Pago a proveedores por bienes y servicios. Y también tenemos el pago que se ejecuta a los empleados. Y recordemos que de por medio están las prestaciones también, no son pagos, son salidas. Y también el pago de impuestos de la alcaldía, pago de impuestos a la administración tributaria, por ejemplo. Luego, hablemos de las actividades de inversión. Se hace referencia a estas inversiones que la empresa realiza principalmente en activo fijo, es decir, comprar equipos para sustituir los que ya tenemos. O adquisición de inversiones, es decir, colocar dinero en inversiones para ponerlo a trabajar. O puede ser compra de títulos valores, como por ejemplo la compra de los reportos, compra de los certificados de inversión. Y entonces tenemos algunos ejemplos acá. Compra de propiedades, compra de equipo, cobros por venta de propiedades, cobro por venta de equipos. Recuerden que también pueden haber venta de activos intangibles, ¿verdad? Es decir, una patente que se creó en la empresa y que podemos venderla. Entonces es una actividad de inversión. También lo que esté relacionado con otros activos a largo plazo. Cuando hablamos de activos de largo plazo, estamos hablando de justamente que adquirimos acciones de otra empresa. Y son a largo plazo porque no estamos pensando en comprar y vender, ¿verdad? Por eso se colocan en activo a largo plazo, es decir, no corriente. También tenemos los pagos por adquirir instrumentos de patrimonio. ¿Ya? Estamos hablando de compra de acciones o adquirir deuda que ha sido emitida por otras entidades. Es decir, otras empresas pueden emitir certificados de inversión, pueden emitir bonos, por ejemplo. Y entonces la salida de dinero es porque se compraron. Tenemos también el cobro por venta de instrumentos de patrimonio. Venta de instrumentos. Instrumentos de patrimonio son las acciones. Las vendemos. Entonces, inversión. Cobros procedentes de préstamos a terceros. Y también, si hemos hecho algún préstamo a terceros, ahí lo colocamos también. Bien, actividades de financiamiento. Se refieren a todas aquellas operaciones que están relacionadas con la adquisición de recursos para la empresa. Y estos pueden ser recursos que vienen de terceros, entonces son pasivos. O si son recursos que vienen de los socios, entonces estamos hablando de las acciones que se registran en el patrimonio. Entonces, estas actividades se excluyen de los pasivos que corresponden a actividades de operación, es decir, lo que está relacionado con proveedores, con pasivos laborales e impuestos, nada que ver con actividades de financiamiento. Se hace la aclaración. Las actividades que conforman las obligaciones financieras a largo plazo y la colocación de certificados de inversión, la capitalización de la empresa mediante aporte de los socios o la colocación de acciones para incorporar nuevos socios. Estos son los elementos que generan actividades de financiamiento. Es decir, la empresa puede colocar certificados de inversión. Y eso son títulos de deuda. ¿Eh? Y entonces esos son pasivos no corrientes. Entonces, es una operación de financiamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cobros procedentes de la emisión de acciones. Es decir, emitimos acciones, ya sea para
hacer llegar nuevos socios o por aumento de capital y que los socios son los que compran esas acciones. En nuestro país generalmente ocurre eso, que hay emisión de nuevas acciones, pero solamente la compran los mismos miembros accionistas. Ejemplo, sociedades como Simán, sociedades como el grupo Videa, Excel, grupo Excel, entonces emiten acciones, pero eso solamente son adquiridas por el mismo grupo. Bien, cobros por la emisión de obligaciones, es decir, si la empresa, vamos a ver, emitió obligaciones y estamos recibiendo cobros por el que emitimos obligaciones. Y entonces podemos emitir certificados de inversión, por ejemplo, y también podemos generar financiamiento a través de préstamos. Hacemos un préstamo y en la institución financiera nos está financiando. Aquí es donde de nuevo hago la aclaración, que los préstamos pueden ser tan frecuentes y entonces se vuelven de una operación normal y se vuelven operativos. Entonces, la empresa debe aclarar que va a registrar este tipo de operaciones en actividades de operación, tanto las entradas como las salidas, porque está constantemente prestando y pagando, y entonces es una operación bien operativa. Puede ocurrir. ¿Cuáles son los elementos necesarios para elaborar entonces el estado de flujo de efectivo? Y vamos a hacerlo por el método directo. ¿Por qué el método directo? Es el más práctico. A través del método directo, es que podemos identificar los tres tipos de actividades, de operación, de inversión y financiamiento. El otro método no. Entonces, además, el método directo, porque hay dos métodos, el método directo, el método indirecto. Entonces, vamos a trabajar con el método directo, que es el principalmente más utilizado. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? El cash flow. Ese es el que necesitamos. Pero puede ocurrir que no tengamos el cash flow, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, no, pero no tenemos el cash flow y no puedo hacerlo. No es cierto. El cash flow nos facilita la vida para hacer el estado de flujo de efectivo. Pero si no tenemos el cash flow, entonces, ¿qué vamos a necesitar? El estado de situación financiera del año próximo pasado, es decir, el año N, el estado de situación financiera proyectado del año N+1 y el estado de resultados proyectado para el año N+1. Es decir, que si no nos proporcionan el cash flow, entonces tenemos que hacer uso de estos tres elementos. El estado de situación financiera del año pasado, el estado de situación financiera del año N+1 y el estado de resultado. Muy bien. Voy a ir rápido en esta parte, digamos que es la parte metodológica conceptual, pero nos vamos a trasladar a la hoja Excel después. Mi recomendación es, si tenemos el cash flow, entonces mi recomendación es agreguemos esta columna a la derecha del cash flow y vamos a colocarle si el saldo corresponde a una entrada de actividad de operación o si corresponde a una entrada de actividad de inversión, por ejemplo, o puede ser que sea una entrada de una actividad de financiamiento. Y fíjense qué sencillo es, pongan atención. En la parte de los ingresos, todo es entrada, entonces todo va a ser entrada. Y en la parte de los egresos, todo es salida. Salida de actividades de operación, salida de actividades de inversión, salida de actividades de financiamiento. Entonces, mi recomendación es hagamos y agreguémosle estos datos y cada vez que vayamos haciendo el traslado al formato, no se nos quede ninguno. ¿Y por qué?
Porque resulta ser que el saldo final del cash flow, que es este, es el mismo saldo final del estado de flujo de efectivo. Y en la parte 3, en donde tenemos las diferencias, si hay excedentes o si hay necesidades de efectivo, de igual manera, a las inversiones de reporto y a los de certificados de inversión le colocamos, ¿verdad? Salida de actividades de inversión. ¿Por qué? ¿Por qué de salida? Porque lo colocamos en inversiones. Aquí tenemos el formato y el formato tenemos actividades de operación, entradas, salidas y la diferencia entre las actividades de operación, entrada menos salidas, eso nos genera el efectivo provisto y ponemos entre paréntesis usado porque si aquí da negativo es que el efectivo no es provisto, es usado por actividades de operación. Luego, actividades de inversión, entradas, salidas, efectivo provisto o usado por actividades de inversión, actividades de financiamiento, entradas, salidas, efectivo provisto o usado por actividades de financiamiento. Luego vamos a colocar acá la suma de ya sea el efectivo provisto o usado de actividades de operación, más efectivo provisto o usado de actividades de inversión, más las actividades, ya sea provisto o usado por actividades de financiamiento. Y lo colocamos acá. Luego, el efectivo provisto en el periodo es lo que nos va a dar acá. Perdón, aquí. Y luego, aquí es el saldo inicial de efectivo equivalente del año N. Es decir, el saldo que aparece en el estado de situación financiera del año N. Y al final, entonces, tenemos el saldo final de efectivo, ¿verdad? Porque esto es una suma y una resta. Vale. Entonces, aquí les estoy dejando un cuadro en donde muestra cómo es que obtenemos las sumas de las entradas, la suma de las salidas, a las entradas le quitamos las salidas y nos da el efectivo provisto. En este caso de las actividades de inversión es efectivo usado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las salidas son mayores que las entradas. Y de igual manera con las actividades de financiamiento es efectivo provisto por actividades de financiamiento. Entonces, sumamos 94, 114, 23, 790 negativo y 69, 999 negativo. Entonces, ¿qué es? 324. Saldo inicial de efectivo, 5,000. Entonces, 5,000 más 324 es el saldo 5,324. Bien, esto es lo que acabo de explicar. Y nos vamos a la hoja Excel rápidamente. Bien, ya estamos aquí. Este es el formato y ya lo tengo obviamente completo, ¿verdad? Tenemos 6 minutos para explicar esta parte. Entonces, mi recomendación que les estaba dando es que aquí está, vean ustedes, le he colocado al lado derecho si es una entrada o si es una de actividades de operación y son actividades de inversión, aquí lo he colocado, salidas, actividades de operación y de inversión y actividades de financiamiento, actividades de inversión. Y estos son los valores que yo voy a trasladar acá, así de fácil, ¿verdad? Si yo tuve el cuidado, entonces voy trasladando. Ventas es una entrada. Operaciones. El débito fiscal acompaña a las ventas. Es una entrada. La recuperación es una entrada. Entonces eso es una suma de las actividades de operación. Todo lo demás es salidas. Todo lo que está acá son salidas. Las salidas de presupuesto de compras son salidas. El IVA lo acompaña. La mano de obra, los costos indirectos, los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, las comisiones, los impuestos, los pagos de impuestos de IVA del año N y el N+1. El IVA del vehículo está acá. El IVA es una actividad de operación. Entonces, las salidas, ¿verdad? De operación. Confrontamos
y entonces nos da efectivo provisto. Luego vamos con las actividades de inversión. Aquí tenemos las ventas del equipo, la venta de desperdicios, la venta de los reportos, los vencimientos, vencimientos de los certificados de inversión del año N, y aquí tenemos el vencimiento de los certificados de inversión de este año y los intereses, tanto de las inversiones de reporto, de los certificados de inversión y esta desinversión de $1,000 que se hizo. Aquí está, con sus intereses. Entonces, estas son las entradas. Y las salidas, se compró un vehículo, es una salida de dinero. Se invirtió en reportos y en certificados de inversión. Aquí los tenemos. Confrontamos 7,210 menos los 31,000. Aquí nos da negativa. Es efectivo usado por actividades de inversión. Y luego acá tenemos las salidas de, vamos a ver, salidas. Aquí puede haber un error. Préstamos a instituciones financieras. Pareciera que no hay. ¿Cómo no? 0. Y es una entrada. No hubo préstamos. Aumento de capital, no hubo tampoco. Entonces los 69,000, que son las salidas, se pagó las instituciones financieras y hubo pago de dividendos. Entonces 69,000 de salidas y no hubo entradas, no hubo préstamo de instituciones financieras, no hubo financiamiento, no hubo capital fresco de terceros y tampoco de los accionistas. Entonces hacemos la suma, una suma aritmética. Más, menos, nos da 324. Y entonces le vamos a sumar el saldo inicial. Entonces nos da 5,324 y ese es exactamente el saldo de el cash flow. Vean, 5,324. Si no les da igual, hay un error. Hay que ir a revisar. Muy bien. Este es de sencillo el ejercicio y entonces si no hay preguntas, terminamos con la clase y yo en este momento Tengo una pregunta. una duda, licenciada. En el caso del presupuesto de gastos financieros, ¿siempre se le agregaría los intereses o solo el presupuesto de gastos financieros? Fíjense bien, no me actúen de forma mecánica, ¿va? Tienen que utilizar su intelecto y su razonamiento y hacer uso también de el pensamiento contable, ¿verdad? Entonces, si yo estoy financiándome a través de una línea de crédito, tengo que pagar intereses por cada centavo que estoy prestando. Y eso muy probablemente no, vamos a ver, probablemente se haga uso o no. Si hacemos uso, entonces estamos generando gastos financieros. Tenemos que agregarlos, porque si los dejamos fuera no les va a cuadrar, van a andar buscando ese valor. Pero si ustedes me hacen lo que ya les estoy explicando, váyanse al cash flow y pongan esto y entonces no se les va a quedar. Si hemos hecho pagos de intereses por préstamos de línea de crédito, tiene que quedar registrado acá. Si ustedes no lo hicieron, pero si ya les estoy dando el cash flow, ahora en el examen parcial, si no lo hacen, entonces sí van a tener dificultades. Pero yo les estoy dando la información. Pero si no, ustedes tienen que saber que esos intereses tienen que considerarlos. Vale. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Voy a dejar de mostrar. Lick, Ajá. Dime. solo no escuché bien la cual tenían Michelle, dime. que dar igual pisos, cuál. Solo no escuché cuál de todos tenían que dar igual. No escuché esa parte. Solo escuché que si no daban igual, estaba mal. El cash flow con el estado de flujo de efectivo, saldos iguales. ¿Por qué? Porque es lo mismo, nada más que el estado de flujo de efectivo se separa en componentes, en los 3 componentes. De ahí todo es igual. Gracias. Bueno, finalizamos la clase, se nos acabó el tiempo. Adiós, Liz. Vale, ok.
Ok, les dejo el laboratorio, cuídense. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, Dania.